y dice así: aspirantes al reino. La semana transcurría febril, la inquietud había sustituido a la calma habitual en los invitados a la nueva era. Habían dejado sus propiedades e intereses, abrazando perspectivas y ambiciones diferentes que les señalara casi sin palabras el extraño y poderoso rabí. Su mirada, al alcanzar la intimidad de sus almas, hizo que un incendio interior devorase las pequeñeces anteriores a que se aferraban. Parecía que lo esperaban desde hacía mucho y que ya lo conocían de antaño en un remoto pasado que la memoria no lograba recordar. El primer encuentro fue definitivo. En vano examinaron los dobleces de sus almas, intentando identificarlo. Se esforzaron incluso por arrancar de sus vidas esa presencia tierna y mágica. Lo querían y no lo querían, en una perturbadora ambigüedad de sentimientos. Aquel amor los fascinaba y los atormentaba. Les prometía en silencio una aventura insuperable que los encantaba y al mismo tiempo les hacía temer. Lo cierto es que no estaban acostumbrados al amor ni a aquella suave y poderosa convivencia con Jesús. Él les infundía dulzura y llenaba con ella los inmensos abismos de sus corazones. Reconocían sus propias flaquezas y deseaban huir de él, como si algo los amenazase o conspirase para que no fuesen felices a su lado. No obstante, se quedaban e intentaban serle fieles. Ya comenzaban a acostumbrarse a sus profundas exhortaciones, fascinados con sus intervenciones en las vidas para restaurar la salud física y mental de todos los que buscaban su socorro. Por ello estaban un tanto inquietos y eufóricos. Por fin habían sido colocadas las bases del reino al que él se refería tantas veces. Jesús les hablaba de la gran construcción, de la renovación de la tierra que se modificaría y del hombre nuevo del mañana. Fue en ese clima de exaltación emocional que al término de una semana de alegría, aprovechando la magia de la noche estrellada en un cielo turquesa oscuro, Tiago, habitualmente reflexivo y reticente, buscó al maestro, acompañado por tres personalidades, y las presentó al constructor divino. No era aquel un hecho inusitado. Con cierta frecuencia, amigos y discípulos traían personas interesadas a las que él escuchaba con ternura y bondad. Se podía notar por sus costosas ropas y extraños adornos la posición social que disfrutaban. El discípulo los saludó cariñosamente y con mal contenida emotividad dijo: escuché tus instrucciones acerca de la edad nueva que ya inauguras y en base al programa de edificaciones previsto, conseguí algunos interesados para colaborar contigo en favor del nuevo reino en la casa de Israel. Tras hacer una pausa para colocar bien las propuestas, invitó a uno de ellos de aspecto venerable y lo presentó informando: él es Sadoc ben Eliezer, famoso constructor, admirado y buscado por todos debido a la seguridad y majestuosidad que da a sus obras. Él desea participar del emprendimiento en el cual nos hemos comprometido. El Señor le dirigió su mirada penetrante y aguardó el ofrecimiento que no se hizo esperar. De hecho, completó el aspirante, encanecí mis cabellos en la ciencia y el arte de la construcción. Las obras más famosas de Jerusalén, con excepción del augusto templo, pasaron por mis manos o las de mis auxiliares en las últimas 4 décadas. Estoy interesado en tu empresa de la que fui informado y pretendo ofrecer planos y operarios, el material y la experiencia de que dispongo. Pero la significativa interrupción creó un natural silencio que él mismo rompió al agregar: pero deseo el anonimato. Tengo una familia honrada y distinguida, un hombre que cuidar. Esta realización me parece revolucionaria y los riesgos inevitablemente son grandes. Roma nos oprime y el sumo sacerdote nos vigila. Cualquier desliz o descuido puede arruinar el programa.
Yo no tengo el derecho de poner en riesgo innecesario a aquellos que confían en mí. Sonrió algo incómodo y se alejó con elegancia. El apóstol el apóstol contento presentó al segundo amigo. De mediana edad, robusto, reflejaba la buena nutrición y los cuidados de que disfrutaba. Aquí tenemos a Melquíades Bar Josafá, uno de los hombres más estimados de nuestra generación. Rico, es poseedor de grandes extensiones de tierra y señor de muchos trabajadores. Justo y bueno, se sintió atraído gracias a las informaciones que le di para cooperar con la tarea que se delinea. Como Jesús lo miró con un interrogativo silencio, el interesado completó la presentación sin timidez. Mis bienes proceden de los ancestros venerables de nuestra raza a la que tengo el honor de pertenecer. Presiento que el esperado revolucionario ya llegó y que eres tú. Así pues, me predispongo a ayudarte, te ofrezco dinero y todo lo que necesites para la victoria. Sin embargo, no puedo presentarme personalmente en las acciones que habrán de desencadenarse. En este momento me encuentro bajo pesados compromisos que exigen mi presencia a fin de lograr soluciones exitosas. Me compete cumplir con mis deberes mientras asumo nuevos compromisos para el mañana. El maestro observó al tercer visitante que Santiago condujo con entusiasmo informando. Él es Benjamín, que viene de la casa de Judá y es especialista en estrategia militar. En estos días, consultado por patriotas insatisfechos con los romanos y también instigados por algunos de los sacerdotes más ortodoxos, les aconsejó esperar por no ser este el momento propicio para abatir al águila devoradora que consume las carnes de nuestro pueblo debilitado. Hábil y profundo conocedor de las maniobras militares, a pesar de su juventud, se hizo consejero de experimentados jefes de guerra. Me oyó hablar de ti y se ofreció como aspirante. Sin aguardar la invitación para expresarse, fue vencido por el entusiasmo juvenil y añadió: es verdad, Señor, desde el primer momento en que tomé conocimiento de vuestra tarea, percibí que ella era portadora de la victoria. Un hombre que enternece con la palabra y que cautiva con el corazón, arrastra a las multitudes y conmueve a los soldados. Líder natural, se convierte en símbolo del pueblo y agita a las masas. Vuestro verbo enardece a vuestro comando supremo. Vuestro verbo enardece y vuestro comando supremo arrebata. Así pues, me coloco a vuestras órdenes listos para el combate. Estoy dispuesto a ofreceros mi experiencia, soy joven y soñador. Nada temo, a pesar de ello, me gustaría gobernar Jerusalén luego de las refriegas, cuando la victoria nos conduzca a la gloria. Había emoción y alegría en el joven. Jesús, no obstante, agradeció gentilmente la oferta de los tres nobles aspirantes y pidió permiso para retirarse de la sala. Tiago, decepcionado con la indiferencia del amigo, tras manifestar su agradecimiento a los visitantes, con elogios y adulaciones, corrió ante la presencia del benefactor silencioso y sin ocultar su disgusto indagó: no te entiendo. Programas una obra, un reino nuevo y una revolución liberadora, y sin embargo, cuando te traigo a los mejores, no tienes siquiera una palabra de consideración, entusiasmo y estímulo para con ellos o para conmigo. Finalmente, ¿qué pretendes? Jesús recorrió con su mirada al infinito y muy tranquilo esclareció: he venido a fundar el reino de Dios en las almas sin apariencias exteriores. Los reinos del mundo son transitorios, por más opulentos que se presenten. Edificados con manos esclavas y argamasados con sangre, carne y lágrimas, ocultan detrás de sus fuertes murallas las miserias desgarradoras que no logran modificar. Mi reino está estructurado con el amor y la renuncia. Tiene por objeto la liberación de las conciencias y los sentimientos. Programado para la vida eterna, exige de quienes aspiran a su edificación sacrificio, abnegación y espíritu de servicio. Pero, Señor, interrumpió el compañero, desilusionado, se trata de excelentes cooperadores. ¿Qué podrías utilizar para apresurar la obra? Sin duda, Tiago, le respondió, son personas distinguidas y poderosas. Sin embargo, conviene recordar que el primero de ellos ambiciona mantener su comodidad y proyección,
distancia y discreción, sin someterse a riesgos y sacrificios personales. El segundo, montado sobre valores que pasaron por varias generaciones, pretende continuar enaltecido en la posición que disfruta. Y el último, aunque joven y soñador, es un sanguinario presumido que exige un gobierno fastuoso para satisfacer la vanidad que lo asfixia en su ambición desmedida. Con todo, respetando sus visiones acerca de la vida y los intereses a que se apegan, mis planes divergen enteramente de sus intereses actuales. Tal vez mi edificación, debido a su estructura de valor íntimo y eterno, demore en concretarse, pero se conseguirá un día. Mientras tanto, ellos pasarán dejando sus riquezas, que retienen momentáneamente en otras manos, sus honores a otros equivocados y sus tronos a distintos luchadores desorientados. Yo, en cambio, que me anticipé, estaré por encima de ellos, reuniendo a los que tienen hambre y sed íntima de justicia y paz, anhelando el reino de los cielos, destituido de apariencias exteriores, para eternizarse en sus corazones. Un gran silencio se abatió sobre el ambiente, apenas quebrado cada tanto por la voz del viento en el ramaje de los árboles. Bien, entonces estamos viendo cómo es el reino de Jesús y cómo eres el reino percibido por sus colaboradores y para algunas personas que se querían unir a su causa, ¿sí? Cómo malinterpretaron sus mismos colaboradores, sus colaboradores directos, que Santiago, que era hermano de Juan, ambos hijos de Zebedeo, no entendieron bien, no entendieron del todo ese reino de Jesús, ese reino de Dios en la tierra, edificado, construido por Jesús. Estaban hablando de constructores, estaban hablando con gente de dinero, estaban hablando con guerreros, y se los presentaron a Jesús como si fueran pues esos soportes que él necesitara en la construcción de su reino. Y resulta que el soporte eran ellos sus apóstoles, que no tenían ningunas ínfulas, ningunas ambiciones materiales, como si la tenían estos tres personajes, por ejemplo, que fueron atraídos a la presencia de Jesús. Estos sí tenían muchas ínfulas, muchas ambiciones personales, y no estaban dispuestos a someterse a ese desinterés que promulgaba Jesús. Entonces, los apóstoles confundidos, entre ellos Judas, y estamos viendo que Santiago también tenía una confusión, creían en un trono material, en que Jesús de alguna manera iba a reinar materialmente, iba a destronar a los romanos y a los pontífices de la época, a los religiosos de su época, al Sanedrín. Entonces, de una manera mágica, pensaban que esto se podía dar. Y no entendieron el mensaje de él, un mensaje que era para la eternidad, para la posteridad, la construcción del reino en cada corazón, en cada conciencia, la inmortalidad del alma, el bien para con todos, la ayuda a los más necesitados, la colaboración constante de unos para con otros. Ese era el reino de Jesús, no era un reino de orgullo, no era un reino de mando sobre los demás, de autoridad sobre los demás. No, él no quería tener una autoridad en la tierra, él quería simplemente tener esa dulce influencia sobre los corazones, sobre las mentes, que las personas lo siguieran, no por prebendas, no por, si pudiéramos hablar en lenguaje actual, no por puestos políticos, no por altos cargos, no por posiciones destacadas, sino simplemente por ese entusiasmo que pudiera despertar en sus corazones
y que pudieran eh, eh, difundir su doctrina en cada rincón del planeta, que fueron las últimas palabras de ellos, de Jesús, antes de ese proceso de elevación espiritual en Jerusalén, en Galilea, cuando ya se despide de sus apóstoles, ¿sí? Lo que le llaman la ascensión, ¿no? Entonces fueron sus últimas palabras de que predicara su doctrina en cada rincón del planeta. Y que para eso ellos mismos, los apóstoles, iban a tener que sacrificar sus vidas, porque no fue aceptada esta doctrina de paz y de amor. El gobierno de Roma eh, 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 dictaminó que era una doctrina subversiva, que era una doctrina que atentaba contra todos los poderes temporales, y fueron los cristianos perseguidos, y a todos o casi todos le costó persecución, sacrificio de sus propias vidas. La única excepción de sus apóstoles directos fue Juan Evangelista, que bueno, se quedó en la isla de Patmos, exiliado, aun cuando intentaron atentar contra su vida, pues no lo lograron, murió de muerte natural. El resto de los apóstoles se tuvo que sacrificar su vida por beneficio de la doctrina. En días anteriores vimos el relato de Juana de Cusa. Bueno, eso fue el viernes para Vibraciones. Vimos el relato de la muerte de Juana de Cusa, que es nuestra Juana de Ángelis, una existencia anterior de Juana de Ángelis, en el circo romano, quemada con su hijo. Entonces, ese fue el precio que tuvieron que pagar los primeros apóstoles que predicaban la doctrina verdadera, cristiana, verdadera, ¿verdad? Sin ritos, sin actos exteriores, simplemente procurando ellos imitar a su maestro, eh, mm, dándose unos a otros, amándose unos a otros, respetándose unos a otros, y fue esa doctrina revolucionaria que 300 años después, pues, fue a conquistar incluso al imperio romano. Entonces, Jesús sabía que no iba a ser instaurado ese reino en ese momento, sino que iba a pasar mucho tiempo, eh, y que sus verdaderos colaboradores era ese colegio apostolar, que no todos lo entendieron en su momento. Después vino la apertura de mentes en Pentecostés y en otros momentos en que él apareció continuamente y dialogó con ellos, y a cada uno les daba el consejo requerido. Él había prometido que no los iba a abandonar. Entonces, cada uno tuvo esa influencia directa con Jesús. Incluso en esa y en futuras encarnaciones vemos a Judas cuando reencarna como Juana de Arco, y continuamente se le aparece el maestro y lo orienta, y lo mismo Francisco de Asís, que tiene en varias oportunidades. Francisco de Asís, que es la reencarnación de Juan Evangelista, y lo vemos en varias oportunidades también. Los relatos dicen que se apartaba y tenía comunicación con Jesús también. Entonces, realmente es un reino que no sé si ustedes, nosotros debemos estar todos comprometidos por seguirlo construyendo, viviendo el Evangelio, viviendo esas enseñanzas, sometiéndonos a esas dulces leyes del amor, del perdón, del, de la entrega, de, del desinterés. Entonces, estamos todos llamados a seguir eh, haciendo posible que ese reino de amor se instaure aquí en la tierra. No sé si alguien más quiera decir algo sobre este tema. Bueno,
Entonces, vamos entonces a pasar al estudio del libro de los espíritus. Antes vamos a hacer la oración de inicio. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar unidos en este momento para tener este pan espiritual, esta enseñanza que nos fortalezca a cada uno de nosotros cada día, entender mejor, Señor, tus enseñanzas. Para eso estamos aquí, para entender mejor tus enseñanzas, para interpretarlas, para aplicárnoslas a nosotros mismos, porque no es para otros, es para nosotros mismos estas enseñanzas. Que este sea un momento de conciencia diferente, especial, que permita que estas palabras que posiblemente hayamos escuchado antes, pues tengan en el día de hoy toda esa resonancia, todo ese impacto necesario en nuestras vidas, en nuestras conciencias, para transformarnos cada día más. Ese es nuestro reto. Somos seres milenarios, hemos vivido numerosas existencias y eso lo traemos en nuestro archivo interno, interior, ¿verdad? Por eso cuesta tanto las transformaciones, cuesta tanto los cambios, pero si tenemos decisión, si queremos en verdad transformarnos, si queremos en verdad cambiar, podemos hacerlo. Siempre tendremos oportunidad. Es nuestra voluntad puesta al servicio de nuestro interés, de nuestro deseo, de nuestra meta. Si queremos, en verdad, podremos. Entonces, que esos amigos trabajadores nos acompañen en el transcurso de esta reunión para poder todos sacarle el mejor provecho a estas enseñanzas. Que así sea. Si están oyendo todos, sí. Una vocecita que alguien me diga, ¿están oyendo? Sí, a ver, se escucha súper bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con el estudio del libro de los espíritus. Seguimos en el capítulo 6, que se llama Vida Espírita. O sea, ya estamos realmente adentrándonos en el estudio de cómo son las vivencias de los espíritus cuando partimos de acá del mundo material, estando encarnados, y nos liberamos de este traje, de este ropaje que es el cuerpo físico. Entonces ya hemos mirado algunos incisos como espíritus errantes, mundos transitorios, percepción y sensación y sufrimiento de los espíritus. Los que no pudieron estar en las semanas anteriores, los invitamos a que escuchen las grabaciones o a que repasen en el libro de los espíritus este tema. El ensayo teórico sobre la sensación de los espíritus, que es la pregunta 257, y hoy vamos con la 258. Dice así: en estado errante, la pregunta 258, en estado errante y antes de tomar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que le sucederá durante la vida? Repito, en estado errante, o sea, entre una encarnación y otra, y antes de tomar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que le sucederá durante la vida? Es decir, prácticamente puede ver el futuro de lo que le va a pasar en esa vida que va a reencarnar. Respuesta: elige por sí mismo y el género de pruebas que quiere sufrir, y en esto consiste su libre albedrío. Sí, porque dice, tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que le sucederá durante la vida. Entonces la respuesta es, elige por sí mismo el género de pruebas que quiere sufrir, y en esto consiste su libre albedrío. Es decir, en la medida de lo posible, Dios respeta nuestro libre albedrío
sobre lo que nosotros creemos que debemos hacer. Lógicamente que esto siempre está orientado por los guías espirituales, nuestros tutores espirituales, nuestros padrinos espirituales, como le queramos decir, esos guías, esos ángeles guardianes que tenemos cada uno de nosotros que nos están guiando acerca de cuál es nuestro mejor futuro. Son como asesores, ¿no? Asesores. Normalmente han sido seres muy queridos por nosotros en otras existencias. Viene la otra pregunta. ¿No es pues Dios quien le impone como castigo las tribulaciones de la vida? Respuesta. Nada sucede sin el permiso de Dios, porque Él estableció todas las leyes que rigen el universo. Preguntad pues, ¿por qué ha hecho tal ley y no tal otra? Dejando al espíritu la libertad de elegir, le abandona toda la responsabilidad de sus actos y consecuencias. Nada estorba su porvenir y le pertenece así el camino del bien como el del mal, pero le queda, si sucumbe, el consuelo de que no todo ha concluido para él y de que Dios en su bondad le deja en libertad de volver a empezar lo que ha hecho mal. Es preciso, por otra parte, distinguir lo que es obra de la voluntad de Dios y lo que procede de la del hombre. Si os amenaza un peligro, no sois vosotros, sino Dios quien lo ha creado. Pero vosotros sois libres de exponeros a él, porque lo consideráis un medio de progreso y Dios lo ha permitido. Es decir, muchas personas en la vida dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me pasa esto otro? ¿Sí? Pensando que es la suerte, pensando que es el destino el que ha hecho de que vivamos ciertas circunstancias en la vida. Y resulta que nosotros, antes de encarnar, elegimos algunas cosas, algunas pruebas, algunas situaciones que queríamos atravesar, que queríamos vivir como un aprendizaje en esa escuela del alma que es la vida, ¿verdad? La vida es una escuela permanente. Entonces resulta que ya nuestro libre albedrío ya estuvo funcionando antes de planeando ciertas circunstancias por las que íbamos a pasar. Entonces, algunas personas piensan eh, en su conciencia, no, lo que pasa es que hay unos que nacen con estrella y hay otros que nacimos estrellados, digamos así. Pero resulta que fue producto de nuestro libre albedrío y Dios ha permitido que se dé ese libre albedrío. Producto de nuestro libre albedrío, nosotros escogimos ciertas pruebas, ciertas circunstancias que debíamos atravesar. ¿Y por qué? Porque como espíritus pensamos diferente, ¿sí? Como espíritu pensamos completamente diferente que cuando estamos acá encarnados, que no tenemos una conciencia esclarecida por una doctrina como esta que nos esclarece, que nos abre la mente, ¿verdad? Pensamos diferente completamente, ¿verdad? Aquí queremos gozar. Cuando estamos allá, queremos pasar por pruebas que hagan que nuestra inteligencia se desarrolle, que nuestra moral se sensibilice, ¿verdad? Es decir, no venimos acá a la tierra a pasear, no venimos a la tierra a vacacionar, no venimos a la tierra al goce, al disfrute. La felicidad realmente no es tenerlo todo, no es vivir situaciones difíciles, no. Las situaciones difíciles, las pruebas son etapas de nuestro aprendizaje. Lógicamente que cuando ya superemos todos estos exámenes, ya no necesitaremos ser probados, ¿sí? Ya iremos a un mundo donde las pruebas no van a ser tan continuas porque habremos superado esa etapa, pero en este momento las pruebas son necesarias, son para nuestro aprendizaje. Entonces, nuestras existencias, las de ustedes y la mía, ha sido cuidadosamente preparada. No estamos en el lugar incorrecto, estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, viviendo situaciones que necesitamos vivir
Y si no encontramos hoy en día toda la paz, toda la tranquilidad, toda la armonía que necesitamos, es porque en nuestra vida actual o en nuestras vidas anteriores, no hemos sembrado el campo de rosas, sino que hemos sembrado nuestro campo de minas quiebrapatas, podemos decir así, ¿verdad? Y por lo tanto, a cada paso estallan esas minas quiebrapatas. Entonces, si hubiéramos sembrado nuestro campo de rosas, pues lo que tendríamos serían aromas deliciosos a cada rato. Entonces, como no hemos hecho todo el bien en el pasado, entonces nos encontramos a cada paso con esas consecuencias de nuestras acciones no tan buenas, ¿sí? Pero llegará un momento en que podremos, con nuestro libre albedrío también de hacer el bien, podremos superar todas esas barreras que nosotros mismos hemos colocado en nuestro camino del pasado. Para eso es el presente, para aprovecharlo bien, para hacer el bien y para superar cualquier debilidad del pasado, ¿sí? Entonces, dice la pregunta 259, si el espíritu elige el género de pruebas que quiere sufrir, síguese de ello que hemos previsto y elegido todas las tribulaciones que en la vida experimentamos. Dice la respuesta, todas no es la palabra, porque no puede decirse que hayáis previsto hasta las cosas más insignificantes de todo lo que os pasa en el mundo. Habéis elegido el género de pruebas, oígase bien, habéis elegido el género de pruebas y los hechos secundarios son consecuencia de la posición y a menudo de vuestras propias acciones. Si el espíritu ha querido nacer entre malhechores, por ejemplo, sabía a qué peligro se exponía, pero no cada uno de los actos que realizaría, pues estos son efectos de la voluntad y del libre albedrío. El espíritu sabe que eligiendo tal camino habrá de arrostrar tal género de lucha. Conoce pues la naturaleza de las vicisitudes que encontrará, pero no sabe si antes tendrá lugar este acontecimiento que aquel otro. Los sucesos de detalle nacen de las circunstancias y de la fuerza de las cosas. Solo están previstos los grandes acontecimientos, los que influyen en el destino. Si eliges un camino lleno de atolladeros, sabes que has de tomar grandes precauciones, porque corres peligro de caer, pero no sabes en qué lugar caerá, y acaso lo evites si eres prudente. Si pasando por la calle te cae una teja en la cabeza, no creas que estaba escrito como vulgarmente se dice. Entonces, esto también es muy importante. Uno elige el género de pruebas, mas no todo absolutamente lo que le va a acontecer en la vida, porque eso depende como dice ahí, de tu libre albedrío y de la voluntad, ¿verdad? Entonces, si nacemos en un ambiente de vicio, porque esa fue nuestra elección, porque aunque nos parezca increíble, para algunos es importante eh, probarnos si, por ejemplo, hemos estado en nuestras existencias anteriores muy proclives, muy con la tendencia al vicio, y nos hemos robustecido un poco nuestra voluntad. ¿Cómo, en dónde será que mejor podemos probar si todavía tenemos la tendencia al vicio o no? Si yo he sido vicioso en existencias anteriores y en algo me he robustecido mi voluntad, ¿de qué manera yo pruebo si de verdad superé el vicio o no? ¿Quién me dice? Pues No, las pruebas que uno elige, uno va a estar, se va a desarrollar como un ser humano en el lugar donde va a estar la prueba. Porque si soy médico, no me voy a probar en un centro de cultura general, voy a ir ¿a dónde voy? A una clínica a trabajar, a atender enfermos. Y ahí voy a probar lo que estudié como médico. Y si vengo aquí y escojo tales pruebas, voy a estar en el lugar donde va a abundar esa prueba. así Donde, es, si así es es. de los vicios, ahí voy a estar donde están las matas de los vicios. Y los padres están para guiarnos
pero los padres harán todo, si los padres hacen todo lo posible, pero como uno trae la tendencia. Así es. Así es, eso es. O sea, tenemos que, no podemos enclaustrarnos como hacían los clérigos que hacían voto de claustro, voto de silencio, voto de miles de cosas para no entrar en pecado. No, no. Ese es en el terreno donde verdaderamente se prueba si estamos progresando, estamos evolucionando o no. Y si superamos esa prueba, pues maravilloso. Yo conozco el caso de una familia en Cartagena, unos vecinos, y todos y creo que los padres y 4 de esos hermanos, todos eran viciosos. Sin embargo, había uno que era músico, un músico exitoso, y que precisamente salió adelante a pesar de trabajar con la música, que también es otra tentación para el tema de las drogas, por los trasnochos y por todo eso, pero fue el único de esa familia que no resultó vicioso y que además salió adelante con un arte y de esa manera él pues probó que por más tentaciones que hubiera, el libre albedrío y la voluntad podría superar de pronto ese tipo de tentaciones, ¿verdad? Entonces, la pregunta 260 dice, ¿cómo puede el espíritu querer nacer entre gentes de mal vivir? Como Allan Kardec no traga entero, entonces él le hace esa pregunta a los espíritus, cuestionando, ¿cómo puede el espíritu querer nacer entre gentes de mal vivir? Responden los espíritus. Preciso es que sea enviado a un centro en que pueda sufrir la prueba que haya pedido. Pues bien, es necesario la analogía, y para luchar con el instinto del bandolerismo es preciso que se encuentre personas de esa calaña. Es preciso que encuentre personas de esa calaña. Lo que acabamos de decir, perdón, tiene que estar en un centro donde él pueda probar eh, la, eh, la superación que ha tenido, el progreso que ha tenido ante esa tentación. En el mundo espiritual podemos hacer todos los compromisos, podemos hacer todas las promesas, pero es en el mundo carnal, es en la encarnación física donde verdaderamente demostramos nuestro avance. En el mundo espiritual está la teoría, en el mundo material, en las encarnaciones sucesivas, es donde probamos verdaderamente ese avance. Por eso es la importancia de las encarnaciones. Y es tan importante saber aprovechar nuestra existencia material. Dice aquí otra pregunta, si no hubiese pues gentes de mal vivir en la tierra, ¿el espíritu no podría encontrar la esfera necesaria a ciertas pruebas? Qué maravillosa esta pregunta de Kardec. O sea, le está poniendo prácticamente la situación contraria a los espíritus, preguntándole, entonces si no hubiera mal en la tierra, entonces Dios no tendría la forma de probar a sus criaturas. Dice, si no hubiese pues gente de mal vivir en la tierra, el espíritu no podría encontrar la esfera necesaria a ciertas pruebas. Vamos a ver qué responden ellos. Dice, ¿y os quejaríais de ello? Lo que tú dices sucede en los mundos superiores, donde no tiene acceso el mal, y por esto solo los habitan espíritus buenos. Procurad que pase pronto lo mismo en la tierra. Es decir, siempre va a haber para el espíritu inferior, va a haber oportunidades de aprendizaje, va a haber lugares de aprendizaje si él se quiere estacionar en el mal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso del planeta Tierra, que está viviendo un proceso evolutivo de progreso, que va a pasar de un planeta de expiación y prueba a un planeta de regeneración, las personas que actualmente estén eh, habitando el planeta Tierra, que sigan recalcitrantes en el mal, entonces ya no podrán seguir reencarnando en la Tierra, tendrán que ir a planetas donde se les sigan ofreciendo las oportunidades de pruebas que ese espíritu necesita, porque él no ha querido cambiar, porque él no ha querido mejorar, porque le ha faltado voluntad, porque su libre albedrío todavía no lo ha dirigido al bien.
Entonces, pero nunca faltarán escenarios. Si no es la Tierra, va a ser otros escenarios que se le presente al espíritu la oportunidad de progresar. Dice, en las pruebas que ha de sufrir para llegar a la perfección, debe el espíritu experimentar todos los géneros de tentaciones, debe pasar por todas las circunstancias que pueden excitar en él el orgullo, los celos, la avaricia, el sensualismo, etc. Respuesta, ciertamente que no, puesto que sabéis que los hay que desde el principio toman un camino que los libra de no pocas pruebas, pero el que se deja arrastrar hacia el mal camino, corre todos los peligros de este. Un espíritu, por ejemplo, puede pedir riquezas que le son concedidas, y siguiendo entonces su carácter, puede ser avaro o pródigo, egoísta o generoso, o bien entregarse a todos los goces del sensualismo, sin que quiera esto decir que deba pasar forzosamente por toda la serie de esas inclinaciones. Entonces, dice aquí que hay espíritus que desde un principio, digamos, han tomado el camino del bien por su libre albedrío y no han pasado por toda la serie de pruebas que tienen que pasar otros espíritus, ya porque han avanzado, se han dedicado, han progresado ya más rápidamente, ¿sí? Es un camino el que todos tenemos que atravesar. Es como la universidad, pongamos este ejemplo, ¿no? Para tú ser médico tienes que pasar por 10 semestres, creo que son más, los médicos tienen que pasar 11, 12 semestres, 6 años, 7 años, ¿verdad? Ese es el mismo camino para todos. Ahora, si tú eres un mal estudiante, tienes que repetir algunos semestres hasta que termines todos los semestres que es el mismo camino para todos. Entonces, nadie se va a saltar los caminos, ¿sí? Lo que sí puede es atrasarse, ¿sí? Si es perezoso, si es rebelde, se puede atrasar. Pero Dios nos da las oportunidades a todos para que crucemos el mismo camino, ¿verdad? El mismo camino, los mismos pasos, ya depende de nosotros si queremos darlo con esa misma celeridad o detenernos o distraernos o rebeldizarnos o ir para otro lado, ¿verdad? Ya depende de cada quien del libre albedrío, porque eso también lo respeta Dios. ¿Qué seríamos de nosotros si Dios no hubiera respetado nuestro libre albedrío? Seríamos máquinas y Dios no quiere eso. Dios quiere que vayamos hacia Él, sí, pero por nuestra voluntad, por el ejercicio de nuestro libre albedrío. Por eso Él nos da tantas oportunidades, ¿verdad? Nos da tantas oportunidades. Bien. La pregunta 262 dice, cómo el espíritu que en su origen es sencillo, ignorante e inexperto, puede recoger una existencia con conocimiento de causa y ser responsable de esta elección? Voy a repetir, ¿cómo el espíritu que en su origen es sencillo, ignorante e inexperto, puede recoger una existencia con conocimiento de causa y ser responsable de esta elección? Es decir, aquí lo que le está preguntando Kardec es si los espíritus son inexpertos, ¿cómo pueden ser responsables de una elección a los que ellos todavía no tienen una experiencia? Responden los espíritus. Dios suple la inexperiencia trazándole el camino que debe seguir, como lo hacéis vosotros con el niño desde que nace. Pero poco a poco le hace dueño de elegir a medida que se desarrolla su libre albedrío. Y entonces es cuando a menudo se extravía, tomando el mal camino. Si no escucha los consejos de los espíritus buenos, a eso es lo que puede llamarle la caída del hombre. Bien, entonces, muy inteligentemente Kardec también le pregunta a los espíritus que, bueno, en esas primeras etapas porque una de las definiciones de los espíritus es que todos nacemos simples e ignorantes. Entonces, ¿cómo responsabilizar a un ser
simple e ignorante de sus elecciones. Pues los espíritus les dicen que al principio Dios los va guiando, los va guiando, los va guiando, ¿sí? Como al niño, al bebé, ¿sí? Pero llega un momento en que ya la persona se va, su mente, sus emociones se van ya fortaleciendo y ya pueden tomar ellos, o podemos tomar todos nosotros esas elecciones, y ahí es cuando ya Él permite esa libertad de elegir a cada uno, ¿sí? Bueno, cuando el espíritu disfruta de su libre albedrío, la elección de la existencia corporal depende siempre exclusivamente de su voluntad, o esa existencia puede serle impuesta como expiación por la voluntad de Dios. Respuesta: Dios sabe esperar y no apresura la expiación, pero puede, sin embargo, imponer una existencia al espíritu cuando éste, por su inferioridad o mala voluntad, no es apto para comprender lo que le sería más saludable, y cuando se ve que aquella existencia sobre servirle de expiación contribuye a su purificación y adelanto. Es decir, eh, no siempre se da casos en que Dios pues le quita esa posibilidad del libre albedrío a sus hijos cuando se está dando cuenta de que no están haciendo unas buenas elecciones, ¿sí? Por ejemplo, una persona aficionada que le gusta el dinero, que le gusta la avaricia, y en diferentes existencias lo que ha hecho es derrochar el dinero, no lo ha utilizado de la mejor manera, y otra vez pide más dinero en una próxima existencia. Entonces Dios, pues a través de todos esos intermediarios que existen, pues le puede imponer pues una vida de no dinero, porque él ha hecho mal uso de su libre albedrío. En un audio que encontramos, se los compartí hace ya un ratico, encontramos un testimonio de Chico Xavier acerca de una persona que se había suicidado en 20 existencias de seguido. O sea, las últimas 20 existencias esa persona se suicidó. Y la manera como la ley, pues, digamos, le quitó esa libertad fue que nació ciego, sordo, limitado en las extremidades inferiores y creo que en parte de las extremidades inferiores. ¿Para qué? Para evitar que él, teniendo sus extremidades inferiores buenas, se lanzara nuevamente por algún puente, por algún precipicio, porque había sido repetitivo en los suicidios en 20 encarnaciones anteriores. Entonces, esos son los límites a nuestro libre albedrío. Cuando definitivamente no hacemos buen uso de nuestro libre albedrío, entonces vienen esas imposiciones que Dios tarda en hacerlas, pero llega un momento en que toca suplir ese libre albedrío de esa persona para lo que mejor le conviene al espíritu. Por eso decía Jesús: buscad la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad es este conocimiento, es el bien, es el darle preponderancia a lo espiritual, la inmortalidad del alma. Esa es la verdad que nos hace libre. Si no le damos esa prioridad a nuestras vidas, pues seguramente vamos a tener que ser dirigidos, y ese libre albedrío ya no será pleno, ya no será completo, porque nosotros no sabemos qué hacer con nuestra libertad, ¿verdad? Dice la 263. ¿Hace el espíritu su elección inmediatamente después de la muerte? Respuesta: no. Muchos creen en las penas eternas, lo cual, según se os ha dicho, es un castigo. Entonces, fíjense ustedes, no tiene plazo, ya eso lo habíamos estudiado acá. No hay un plazo preciso para decir que tú vas a reencarnar después de tantas horas, o tantos días, o tantas semanas, o tantos meses, o tantos años. No, nadie tiene un plazo igual porque cada caso es diferente, ¿verdad? Y entonces, en este caso, para muchas personas, el pensar que esa aflicción
esa pena, esa situación de sufrimiento después de la muerte, basado en algunas creencias religiosas, va a ser eterna. Entonces ellos por un tiempo van a tener esa idea, pues para que sea más fácil ese arrepentimiento, para que sea más fácil esa reflexión que deben tener o que deben querer de no hacer más daño. Entonces, por eso no siempre es inmediata una nueva reencarnación. Dice acá, ¿qué es lo que dirige al espíritu en la elección de las pruebas que quiere sufrir? Dice, las que son para él una expiación, dada la naturaleza de sus faltas y que pueden hacerles progresar más pronto. Los unos pueden, pues, imponerse una vida de miseria y de privaciones para probar de soportarlas con valor. Otros pueden querer probarse con las tentaciones de la fortuna y el poderío, mucho más peligrosas por el abuso y mal uso que puede hacerse y por las malas pasiones que engendran. Y otros quieren probarse con las luchas que han de sostener con el contacto del vicio. Es decir, todo en la vida es una prueba. El presidente es una prueba. El aseador es una prueba. ¿Sí? El que tiene mucho dinero es una prueba. El que está en contacto con los vicios también es una prueba. Entonces, todo en la vida es una prueba. Entonces, no importa en qué posición estás en la vida, haz lo mejor que puedas esa posición, ese trabajo, ese deber, y de ahí vas a sacar tanto, igual o más provecho que si fueras el presidente, que si fueras el rey, que si fueras el senador. Eso no depende. No es la posición social, no es la figuración lo que depende que tú en la vida seas exitoso o no, es el cumplimiento de tus deberes más profundos, es el cumplimiento de tu misión, ¿sí? Ya sabemos por el mismo Jesús, hay últimos que son primeros y hay primeros que son últimos, ¿sí? Entonces, y en efecto, según testimonios de muchos espíritus, algunas posiciones, algunas personas que estaban en posiciones inferiores, esas personas ejerciendo excelentemente bien sus deberes, los llevan a una posición privilegiadas en el mundo espiritual, que es la verdadera sociedad, que es es el mundo primitivo, que es el mundo mayor, que es el mundo preexistente y sobreviviente a este mundo físico. Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Entonces, los espíritas tenemos que tener esa conciencia que no es lo que la apariencia de la vida material y de la vida física lo que da la verdadera superioridad. Eso no. Dice y creo que con esta sí terminamos, 265 dice, si hay espíritus que eligen como prueba el contacto del vicio, los hay también que los eligen por simpatía y deseos de vivir en un centro conforme con sus gustos o para poder entregarse materialmente a sus inclinaciones materiales. Cierto que los hay, pero solo entre aquellos cuyo sentido moral está poco desarrollado aún. Y entonces viene por sí misma la prueba y la sufren por más largo tiempo. Tarde o temprano comprenden que la saciedad de las pasiones brutales les reporta deplorables consecuencias que sufrirán durante un tiempo que les parecerá eterno y que Dios puede dejarles en este estado hasta que comprendan su falta y soliciten por sí mismos redimirlas con pruebas provechosas. Entonces, lógicamente que los que saben que tienen unas tendencias, unos vicios, y que además no están haciendo ningún propósito, ningún esfuerzo por dejarlo, y erigen una prueba donde precisamente van a tener a la mano todos esos vicios, pues están todavía crudos en esa evolución espiritual, ¿verdad? Porque es decir, el niño que llora es la mamá que lo pellizca. O sea, tienen unas tendencias que que no quieren superar y además eligen seguir teniendo esas
tentaciones, esas sensualidades. Entonces, definitivamente están muy, muy rezagados todavía. Dios por un tiempo permite que cumplan con esos deseos, con esos quereres, pero llegará un momento entonces que impondrá ya digamos, por decisión divina, impondrán la ausencia de todos esos deleites por con determinadas pruebas, con determinadas mutaciones, con determinadas situaciones que no le permiten a ellos disfrutar todos esas tendencias, como es el caso que acabo de relatar de ese suicida, que es el suicida también es una tendencia, ¿verdad? Seguramente el suicida también había tenido oportunidades anteriores, en existencias anteriores de tener ese escapismo. Entonces, como en el caso de este ser, de este espíritu que había en 20 oportunidades quitándose la vida, y por eso vino con todas las mutaciones, con todas las restricciones para que en esta encarnación terminara su existencia. Entonces, si ese ser en esa existencia la terminaba sin suicidarse, ya era un paso, ya era un logro, ¿sí? Aun cuando no haya sido gozando de todas sus facultades, sino con unas mutaciones que la vida espiritual superior pues le impuso. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si alguien quiera agregar algo más sobre este tema del libro de los espíritus. Acordémonos que estamos en capítulo de vida espírita y hemos empezado el tema de la elección de las pruebas. No la hemos terminado porque todavía hay otras preguntas ahí pendientes. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre este tema de la elección de las pruebas? Bueno, entonces vamos con el Evangelio. Entonces, alguien que tenga el Evangelio en sus manos, que quiera abrirlo. Bueno, si no hay nadie, yo lo puedo. Bueno, Germán, claro que sí. Entonces vamos a hacer nuestra oración, nuestra elevación de pensamientos, especialmente para abrir en este momento el Evangelio según el Espiritismo, que es el momento más importante de esta tarea. Para eso pedimos el guía espiritual de Germán Álvarez, que pueda envolver sus brazos, sus manos, de esos fluidos superiores, para que él pueda abrir el Evangelio en ese pasaje, en esa sección que tanto necesita él y todos nosotros los aquí presentes, encarnados y desencarnados. Le pedimos a esos guías que puedan intuirlo a él y a todos nosotros para sacar el mejor aprendizaje de este Evangelio. Que así sea. Así sea. Salió causas anteriores de las aflicciones. Capítulo 5 del capítulo titulado Bienaventurados los afligidos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En San Mateo capítulo 5, versículos 5, 6 y 10. Bienaventurados seréis vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis vosotros los que ahora tenéis hambre,
porque seréis saciados. Felices seréis vosotros que ahora lloráis, porque reiréis. San Lucas capítulo 6, versículo 20 y 21. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo en este mundo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque seréis reducidos al llanto y a las lágrimas. San Lucas capítulo 6, versículos 24 y 25. Entonces nos vamos ahora al ítem que nos salió, que dice causas anteriores a la acción. Pero si bien hay males cuya primera causa es el hombre en esta vida, hay otros a los que es extraño enteramente, al menos en apariencia, y que parecen herirle como una fatalidad. Tal es, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos y de los que son el sostén de la familia. Tales son también los accidentes que ninguna previsión puede evitar. Los reveses de la fortuna que burlan todas las medidas de la prudencia. Las plagas naturales, las dolencias de nacimiento, particularmente aquellas que quitan al infeliz los medios de ganarse la vida con su trabajo. Las deformidades, el idiotismo, la imbecilidad, etc. Los que nacen en semejantes condiciones seguramente no han hecho nada en esta vida para merecer una suerte triste, sin compensación y que no podían evitar, que están en la imposibilidad de cambiarla por sí mismos y que les deja a merced de la conmiración pública. ¿Por qué pues tantos seres infelices, mientras que a su lado bajo un mismo techo, en la misma familia, hay otros favorecidos en todos los conceptos? ¿Qué diremos, en fin, de esos que mueren en edad temprana y no conocieron la vida más que el sufrimiento? Problemas que ninguna filosofía ha podido aún resolver, anomalías que ninguna religión ha podido justificar, que serían la negación de la verdad, de la justicia y de la providencia de Dios. En la hipótesis de que el alma es creada al mismo tiempo que el cuerpo y que su suerte esté irrevocablemente fija después de una estancia de algunos instantes en la tierra. ¿Qué han hecho de esas almas que acaban de salir de las manos del Creador para subir tantas miserias en este mundo y para merecer en el porvenir una recompensa o un castigo cualquiera, cuando no han podido hacer ni bien ni mal? Sin embargo, en virtud del axioma de que todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa. Y desde el momento en que admitimos un Dios justo, esa causa debe ser justa. Luego, precediendo siempre causa al efecto, y puesto que aquella no está en la vida actual, debe ser anterior a esta vida, es decir, pertenecer a una existencia precedente. Por otra parte, no pudiendo Dios castigar por el bien que se ha hecho, ni por el mal que no se ha hecho, si somos castigados, es que hemos hecho mal. Si no lo hemos hecho en esta vida, lo habremos hecho en otra. Esto es una alternativa de la que es imposible irse, y en la que la lógica dice de qué parte está la justicia de Dios. El hombre, pues, no es castigado siempre o completamente castigado en su existencia presente, pero nunca se evade a las consecuencias de sus faltas. La prosperidad del malo
solo es momentánea, y si no espía hoy, espiará mañana, mientras que el que sufre, sufre por expiación de su pasado. La infelicidad que en un principio parece inmerecida tiene su razón de ser, y el que sufre puede decir siempre: perdóname, Señor, porque he pecado. Siete. Los sufrimientos por causas anteriores son a menudo como los de las faltas actuales, consecuencia natural de la falta cometida. Es decir, que por una justicia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros. Si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza y con inhumanidad. Si ha sido orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si ha sido avaro y egoísta, o si ha hecho mal uso de su fortuna, podrá carecer de lo necesario. Si ha sido mal hijo, los suyos le harán sufrir, etc. Así es como se explican por la pluralidad de existencias y por el destino de la tierra como mundo expiatorio las anomalías que presenta la repartición de la felicidad y la infelicidad entre los buenos y malos en la tierra. Esta anomalía solo existe en apariencia, porque se toma su punto de vista desde la vida presente. Pero si uno se eleva con el pensamiento de modo que pueda abrazar una serie de existencias, verá que a cada uno se le ha dado la parte que, sin perjuicio de la que se le señala en el mundo de los espíritus, que la justicia de Dios jamás se interrumpe. El hombre nunca debe perder de vista que se halla en un mundo inferior donde solo permanece por sus imperfecciones. A cada vicisitud debe decirse que si perteneciera a un mundo más adelantado, no le sucedería esto, y que de él depende el no volver a ir trabajando para su mejoramiento. Las tribulaciones de la vida pueden ser impuestas a espíritus endurecidos o demasiado ignorantes para hacer una elección con conocimiento de causa. Pero son elegidas libremente y aceptadas por los espíritus arrepentidos que quieren reparar el mal que han hecho y acostumbrarse a obrar mejor. Lo mismo sucede con el que, habiendo cumplido mal su tarea, pide que se le deje empezar de nuevo para no perder el beneficio de su trabajo. Estas tribulaciones son, pues, a la vez expiaciones por el pasado que castigan y pruebas para el porvenir que preparan. Demos gracias a Dios porque en su bondad concede al hombre la facultad de la reparación y no lo condena irrevocablemente por una primera falta. Tampoco debe creerse que todo sufrimiento en la tierra sea necesariamente indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas elegidas por el Espíritu para acabar su purificación y activar su adelantamiento. Así es que la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no es siempre una expiación. Más pruebas o expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque el que es perfecto no tiene necesidad de ser probado. Un espíritu puede haber adquirido cierto grado de elevación, pero queriendo aún adelantar más, solicita una misión, una tarea que cumplir, por lo que será tanto más recompensado si sale victorioso, cuanto más penosa haya sido la lucha.
Tales son especialmente esas personas distintos naturalmente buenos, de alma elevada, de nobles sentimientos innatos, que parece que nada trajeron de malo su existencia precedente, que sufren con una resignación muy cristiana los más grandes dolores, pidiéndole a Dios sobrellevarlos sin murmurar. Por el contrario, se pueden considerar como expiaciones las aflicciones que excitan la murmuración y conducen al hombre a rebelarse contra Dios. El sufrimiento que no excita murmuraciones, sin duda puede ser una expiación, pero más bien indica que ha sido escogido voluntariamente y no impuesto. Y la prueba de una fuerte resolución, lo que es señal de progreso. Los espíritus no pueden aspirar a la perfecta felicidad, sino cuando son puros. Toda mancha les cierra entrada a los mundos dichosos. Lo mismo sucede a los pasajeros de una embarcación infestada por la peste, a los que les está prohibido entrar en la ciudad hasta que se hayan purificado. Los espíritus se despojan poco a poco de sus imperfecciones en sus diversas existencias corporales. Las pruebas de la vida perfeccionan cuando se sobrellevan bien. Como expiaciones borran las faltas y purifican. Es el remedio que limpia la llaga y cura al enfermo. Cuanto más grave es el mal, más enérgico debe ser el remedio. El que sufre mucho debe decir que tiene mucho que expiar y alegrarse de curar bien pronto. Depende de él hacer este sufrimiento provechoso con su resignación y no perder el fruto con sus murmuraciones, pues no haciéndolo así, tendría que empezar de nuevo. Bien, yo pienso que la lectura del Evangelio de hoy está muy acorde con el estudio del libro de los Espíritus sobre la elección de las pruebas y que toda causa tiene un efecto. Entonces, que no hay ninguna religión que haya logrado explicar ni ninguna creencia a través de los siglos del origen de las causas anteriores a las aflicciones. Nuestra doctrina viene a darnos esa explicación amplia de que venimos a cumplir esa serie de expiaciones de causas de vidas anteriores y que no podemos desconocer de que todas las cosas que nos suceden por algo nos suceden. Entonces, nadie encontraba explicación a esto y nuestra doctrina nos los explica de una manera amplia de que tenemos que expiar todas las situaciones que nosotros hicimos en el pasado. Así es. Y Completamente acorde la lectura a la del libro de los espíritus. Lo que los espíritus le explicaron a Kardec allá, Kardec nos está explicando acá en el Evangelio a nosotros, ¿verdad? Todo lo que él le preguntó a los espíritus allá en el libro de los espíritus, él nos los aclara a nosotros, ¿sí? ¿Alguien más quiere decirnos algo sobre la lectura? Perdona, Germán, que te interrumpí, tú creo que no. Yo quiero decir algo. Sí. Bueno, bienaventurados los afligidos. Ya sabemos que las causas, que a veces las pruebas que tenemos son porque las elegimos, algunas serán impuestas porque no las aceptamos, ¿verdad? Y eso es un esclarecimiento de la doctrina. Incluso llegar a la doctrina es un consuelo. Lo que yo quiero decir y quiero recordar
es que Dios es un Dios misericordioso y que aun cuando tengamos pruebas o expiaciones, Él siempre coloca un consuelo y nunca nos abandona. Ni aun aquellos que hacen que están equivocados, vamos, por decirlo así. Porque Él es tan bueno, tan maravilloso, que a todos nos da oportunidades. Entonces, no dejemos de lado eso, de que ya estamos aprendiendo causa y efecto. Pero aún así, con todo eso que venimos a pasar aquí en la tierra, Él nos coloca ese consuelo. Y llegar a la doctrina es un consuelo, bastante. Y quizás a otras personas que no son de la doctrina o que son de otras religiones, seguramente también les va a colocar un consuelo, porque cada quien evoluciona de diferentes maneras. Entonces, quiero resaltar cuán maravilloso, cuán es la grandeza de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Y no olvidarnos de eso tampoco. Y seguir con ánimo las pruebas, las tribulaciones, porque siempre se nos van a presentar. Entonces, seguir adelante, sufrir bien, seguir adelante es lo que quería aportar. Gracias. ¿Alguien más? Y una aclaración que nos hacía también Kardec, es que no toda prueba es una expiación y no toda expiación es una prueba, ¿verdad? Y que debemos es de saberlas manejar sin murmuración para que nos las valgan y nos vayan rebajando esa cuenta que nosotros tenemos, esos débitos que traemos. Entonces, sepamos manejarlas sin murmurar para que nos valgan esos bonos que nos vamos ganando en esta encarnación. Así es. Y reafirmar que los puestos más altos de la sociedad no son los que ofrecen necesariamente las mejores circunstancias. Cada quien necesita ciertas pruebas, probarse en determinadas posiciones, ¿sí? Entonces, el que hoy de pronto tiene la prueba esa del poder o de la fortuna, mañana, o ya la tuvo o la tendrá mañana, el que hoy tiene, y además que se desarrollan diferentes virtudes en cada una de las posiciones de la vida, ¿sí? El de la riqueza es la virtud que se desarrolla ahí, es la de la abnegación, y en la pobreza es la de la resignación, ¿sí? Entonces, cada una de las pruebas nos ofrece circunstancias, pero lo que vemos aquí es que el pobre quiere ser rico, ¿verdad? No acepta esa posición. Y bueno, el trabajo pues te puede ayudar a mejorar circunstancias de la vida y a vivir mejor y vivir más acomodado. Por eso el dinero no es que va a ser malo, sino, pero hay personas pues que, por ejemplo, no tienen esa ambición en la vida, posiblemente son muy conscientes de lo que vinieron y por eso no aspiran a tener unas grandes posiciones, unas grandes caudales de fortuna, sin querer decir que por eso vayan a ser flojos o mantenidos o perezosos. No, simplemente que tienen un límite para esos deseos y esos anhelos porque saben qué fue lo que vinieron a hacer acá en la tierra y no se quieren, pues, digamos, enredar la vida de pronto con pruebas más allá de su fuerza o más allá de lo que vinieron a hacer. Parece que Marta quisiera decir algo, ¿no? Son Y ideas. eso de las virtudes, que cada prueba o expiación que vive cada ser humano mientras está encarnado es para evolucionar en las virtudes que son las que nos van a hacer, con ellas son las que vamos a llegar a ser espíritus puros. Entonces, cada ser humano que está pasando pruebas de diferentes clases, de la riqueza, del poder,
cada quien va a entregar cuenta y muchos aprobarán y otros van a perder la prueba. Entonces, ahí se detienen como el alumno que pierde el año, entonces vendrá en condiciones contrarias a la que ya tuvo y, a veces se identifica cuando una persona está pasando una situación difícil de lo que es una expiación y una prueba, porque se pueden conocer personas que tienen escasez única y que tienen familiares y que les atormentan la vida, pero tú no los ves ni tristes, ni aburridos, ni renegando con Dios, ni nada. Tú los ves que son personas humildes, sencillas, colaboradoras y que aman la vida y que no reniegan de su pobreza, ni reniegan de su trabajo, de que le toque ser aseador o vendedor ambulante. Tú los ves felices, ya. Entonces, ese uno deduce de ahí que esa persona no es una cosa, una prueba que se la impusieron ni es una expiación, sino porque todos los seres humanos, para evolucionar, no vamos a nacer siempre en cuna de oro, porque si yo elijo siempre venir en cuna de oro, ¿qué voy a evolucionar? No puedo evolucionar de esa manera. Todos los seres humanos pasamos por todas las etapas. Y cuando reprobamos, por ejemplo, cuando se tiene el poder o la riqueza y reprobamos porque lo hacemos todo mal y nos volvemos avaros y somos unos egoístas, entonces regresamos a expiar. Ahí sí es una expiación y hay algunos casos que es impuesta, ya, porque si hay algunas expiaciones que son impuestas, que el ser humano sí, él decide en el mundo espiritual que le toca eso, pero casi siempre ha sido infundido por sus colaboradores que lo aman mucho y le aconsejan que debe aceptarla porque es la única manera de superarla. Eso era lo que quería agregar. Marta, te voy a pedir que me ayudes con la oración final, ¿sí?